Ben, pois boa tarde, outra vez, benvidas e benvidos de novo a esta segunda parte, a esta segunda sesión do Simposio sobre Saúde Oral e Dano Cerebral que organizamos en colaboración a Federación Galega de Dano Cerebral e a Unidade de Odontoloxía para Pacientes con Necesidades Especiais da Universidade de Santiago de Compostela. Contamos tamén co apoio da Consellería de Política Social a través dos seus programas do 0,7% do IRPF. Sen máis, vamos a dar paso a Jacobo Limeres, que é odontólogo, membro desta unidade, e tamén vicerrector de calidade da Universidade de Santiago de Compostela, que nos vai presentar un pouquiño a sesión de hoxe. Boa tarde, Jacobo, benvido. Hola, que tal? Boa tarde, Irene. Moitas grazas. Queres que comece xa? Sí, xa, por respeto ás persoas que sí que Sí, están tan puntuais. por eso, por tratar de respetar un pouco os tempos que tedes previstos. Bueno, pois efectivamente eu son tamén unha das moitas persoas que afortunadamente forman parte do equipo da Unidade de Odontoloxía para persoas con necesidades especiais que hai creada na Facultade de Medicina e Odontoloxía. Eu teño a sorte en representación de todos eles e de todas elas de pois facer a presentación do vídeo que vai a vir a continuación, non? O que pasa é que, sin facer spoiler do vídeo, por suposto, o que me gustaría tamén é contar un pouco do que hai detrás dese vídeo que decidimos facer con vos e tamén un pouco os obxectivos ou o que se pretende conseguir tamén coa difusión do vídeo. Porque a relación, bueno, a xente que é máis próxima a Fegadace seguramente o sabe, pero a relación que ten a nosa unidade co mundo do dano cerebral e do dano cerebral adquirido ven xa de moi lonxe. Por suposto, dende moito antes de que existira Fegadace como tal, eu penso que debía estar Sarela en Santiago pois dando os seus primeiros pasos alá polo ano 2000, cando pois apareceu pola consulta da Facultade de Santiago e a súa muller. A raíz destas consultas que tivemos ali na facultade, pois foi como coñecemos pois eses primeiros pasos, como decía, de Sarela pois no centro aquel que existía nas Cancelas. E de feito, a medida que collemos confianza, pois se nos contou o traballo que ali se desenvolvía e fixemos pois un taller de higiene oral. Lembro que fóramos eu e outra das persoas da unidade, a doutora Lucía García Caballero, pois para facer un taller específico de higiene oral dirixido pois tanto aos usuarios como pois as persoas que traballaban ali en aquel momento en Sarela. Era un momento de descoñecemento absoluto, é dicir, nos descoñecíamos pois o que era este movimento asociativo que comenzaba, quen os potenciais beneficiarios e as súas familias, pois a maioría tamén descoñecían pois a existencia da nosa unidade. Pouco a pouco si se foi establecendo esa relación, apareceu Natalia, apareceron outros dos usuarios nun primeiro momento de Santiago ata chegar a relación de colaboración e moito máis normalizada que temos hoxe en día. Pero froito desta relación, como decía, bueno, pois o traballo cos usuarios, coas persoas que estaban en Fegadace, nos aumentamos eses coñecementos que tamén tiñamos en relación ao dano cerebral, non? Fomos mellorando a nosa sistemática de traballo, porque está claro que os protocolos, o coñecemento que tiñamos en aquel momento era unha boa base, pero todo eso despois hai que ir adaptando á individualidade das persoas, dos pacientes, das familias, do contexto no que se desenvolve pois o seu día a día, non? Condicionantes non só odontolóxicos, sino médicos e de tipo social, e iso fixo que nós tamén mellorásemos na prestación, no servizo asistencial que dábamos. E de aí deriva tamén outra das circunstancias que eu quería destacar, que nós somos unha unidade
se crea dentro da universidade. Entón, o traballo asistencial pois é un máis do traballo que temos que hacer, pero non temos, o sea, non é un traballo, non é o noso principal traballo. O noso principal traballo pois está na creación de coñecemento, na difusión dese coñecemento, pois os nosos estudantes, a través de vías de formación de posgrao. Moito dese coñecemento deriva da nosa actividade asistencial, pero digamos que a actividade asistencial propiamente dita pois debería recaer en outras entidades xa pois como o Sistema Público de Saúde, pois a rede privada de odontoloxía. Pero nós temos que ter sempre esa vocación de ir máis alá, de pois prestar atención asistencial, senón de contar pois que se deriva deso pois a outros profesionais pois para facer extensiva esta tarefa pois a un colectivo cada vez maior, non? Pois o vídeo, o sea, destacados estes aspectos pois como os que caracterizan a nosa unidade, o vídeo que quere é sumar un pouco a cada un desas diferentes dimensións que temos no noso traballo, no noso día a día, non? É froito desta colaboración que eu decía de Fegadace, polo tanto, sirve xa en un primeiro como primeiro punto de consolidar a colaboración e o traballo mutuo, facer esa colaboración máis visible, posto que, ademais de ver hoxe o vídeo, pois isto estará exposto para que xente que o mellor non se vai a conectar hoxe poda recurrir a él, poda visualizalo e obter esa información. Polo tanto, ese primeiro punto que cada vez xa temos máis logrado, que é a transmitir o coñecemento a usuarios e ás persoas que están máis vinculadas ao mundo do dano cerebral, pois teñan esta información. Pero outro aspecto importante é o tema de que isto é un vídeo con un contido científico e con unha información contrastada, non? Vivimos na época das fake news, pois hai moita sobrecarga de información, moitas veces unha información que non é acaída pois o que busca, pois o que quere obter a persoa que está buscando esa información. Todo o que se conta no vídeo, se combina pois o que son evidencias científicas que existen na literatura en relación pois o que son os cuidados odontolóxicos e o dano cerebral, xunto pois con unha experiencia acumulada, un coñecemento clínico de moitos dos profesionais pois da Facultade de Medicina e Odontoloxía, a maioría deles pois da unidade de pacientes con persoas con necesidades especiais, pero tamén con moi boas colaboracións que mantemos dentro da facultade, para un pouco destacar por de relevancia o que son os coidados odontolóxicos, non solamente no contexto oral, senón pois no contexto xeral de saúde pois das persoas que padecen un dano cerebral, para que isto se vexa como algo que ten que estar integrado no que son os principios de saúde para as persoas con dano cerebral. Hai que leválo máis alá dun concepto de ter coidada a boca, senón de que isto ten que repercutir, e vai a repercutir, de feito, no que é a saúde xeral destas persoas. Por último, a última dimensión, que ten que ver coa transmisión do coñecemento, pois é o de estimular os estudantes, estimular a outros profesionais xa en exercicio na odontoloxía en relación ao papel que poden desenvolver pois implementando a calidade de vida das persoas que padecen dano cerebral. É dicir, non se trata de que cada vez veñan máis persoas á unidade da facultade, senón o que se trata é que cada vez haxan máis profesionais que están cualificados para ofrecer estes servizos, de tal xeito que os pacientes, as súas familias, cada vez teñan máis preto dos seus domicilios pois profesionais da odontoloxía coa suficiente formación para poder dar este servizo, porque sabemos, por exemplo, que factores como o transporte moitas veces pois pode ser unha eiva para poder recibir estas prestacións odontolóxicas, non? Entón, nos pensamos que isto é algo que se debe destacar, é dicir, o papel que ten que ter o profesional da odontoloxía, e ademais con unha
perspectiva de rigurosidade, de seriedade. Moitas veces nos, polo ámbito no que traballamos, pois vemos que se asocia o que este tipo de atención odontolóxica pois a factores ou se lle quere dar un enfoque pois altruísta, caritativo ou nós pensamos que non é certo. É dicir, por suposto, sí que é bo ter un grado suficiente de empatía, pero o tratamento que se lle dá ás persoas con dano cerebral, en xeral a toda a persoa que presenta unha discapacidade, debe estar baseado no rigor científico e tratando sempre de buscar os máximos estándares de calidade que se podan dar dentro das circunstancias que se dan. É dicir, pero hai que aplicar o mesmo grado de coñecemento e o mesmo grado de profesionalidade. E creemos que, en parte, pois isto queda tamén explicado no vídeo. Quizá, a medida que vou falando, pois penso que igual fomos demasiados optimistas cos obxectivos do vídeo, pero, bueno, eu creo que non, ou que, ao menos, boa parte destes obxectivos que acabo de enunciar, pois se teñan logrado a través do vídeo, pero, sobre todo, o que pretendemos, bueno, é que sexa de utilidade, que guste, e que coa súa difusión, pois, academos o maior número destes obxectivos. Pola miña banda, nada máis, pois, moitas gracias pola xente que está conectada, porque seguramente pois, poderían estar desenvolvendo outra serie de actividades, pero están optando por formarse en isto que é o dano cerebral e o contexto da saúde oral. Moitas gracias. Moitas gracias a ti, Jacobo. Imos dar paso ao vídeo. Cada vez hay más personas que presentan daño cerebral adquirido por la mayor prevalencia de ciertas patologías como puede ser el ictus. Ello lleva asociado a que cada vez haya una mayor demanda de cuidados odontológicos por parte de este colectivo. Y esto es lógico porque la atención odontológica y los cuidados odontológicos no pueden desligarse de lo que es el contexto de atención sociosanitaria que requieren estas personas. La manera en la que debemos abordar esta atención odontológica o estos cuidados odontológicos es triple. Por un lado, debemos hacer conscientes a los pacientes y a su entorno de que a día de hoy se sabe que existe una relación muy estrecha entre la cavidad oral y entre la patología que afecta a la cavidad oral y el estado general de los pacientes, la presencia de determinadas patologías a nivel sistémico. Por otro lado, tenemos que ser capaces de dar respuesta a la demanda de tratamientos concretos que requieren esos pacientes. Los pacientes van a presentar patología odontológica, en algunos casos patología de tipo doloroso, infeccioso, y de los profesionales debemos estar capacitados para atender estas circunstancias. Pero tan importante como es la atención así, es la prevención de la patología, y ahí tanto los profesionales como el entorno del paciente desempeñamos un papel fundamental. Es muy importante establecer unos cuidados orales integrados dentro del contexto del paciente que eviten la aparición de patología oral o que, si ésta se presenta, sea de una intensidad muy leve y fácilmente abordable por parte de los profesionales. Por lo tanto, para poner en marcha estas tres medidas es necesario la implicación de los pacientes y de su entorno y de los profesionales y de los futuros profesionales de la odontología, los estudiantes, que debemos ser capaces de entender las circunstancias particulares que afectan a este colectivo, las barreras que a día de hoy tienen a la hora de solicitar cuidados odontológicos y de recibirlos, para entre todos tratar de eliminar estas barreras y prestar una atención odontológica de cada vez mayor calidad. La periodontitis es una enfermedad infeccioso-inflamatoria que cursa con sangrado en las encías y acúmulo de distintos patógenos periodontales, de tal manera que va a provocar a través de dos vías
Posibles afectaciones a nivel de distintos órganos a distancia en el cuerpo, como puede ser la vía hematógena a través de bacterias que directamente llegan al torrente sanguíneo y a partir de aquí llegan a distintos órganos provocando patologías a distancia, y lógicamente también esta respuesta causada por el huésped, una respuesta inflamatoria, de tal manera que inicialmente hay una descarga de mediadores proinflamatorios que van a provocar una reacción a nivel hepático tipo inflamación sistémica, como puede ser a través de reactantes de fase aguda, de tal manera que a partir de aquí se pueden producir y provocar lesiones a nivel del endotelio vascular y lógicamente provocar patología cardiovascular, de tal manera que hay estudios de asociación que claramente demuestran que existe una asociación entre estas dos entidades, entre la periodontitis y las distintas patologías cardiovasculares, como puede ser el infarto de miocardio o como puede ser lesiones vasculares a nivel cerebral, fundamentalmente el ictus, de tal manera que pacientes que tienen periodontitis son pacientes que pueden tener patologías tipo infartos lacunares de pequeño vaso, con una asociación clara y evidente, como demuestran los últimos metaanálisis realizados en nuestra universidad. De tal manera que es importante, por supuesto, realizar tratamientos también de intervención. Y todo esto es clave, ya que la periodontitis es una enfermedad, como decía inicialmente, infeccioso-inflamatoria, que tiene una prevalencia alta. Esto significa que aproximadamente 1 de cada 2 adultos tienen una forma de extensión de la periodontitis, y de tal manera que podríamos indicar que aproximadamente el 10% de la población tienen una forma severa y se considera en la actualidad como la 6ª enfermedad crónica no transmisible, al mismo tiempo que otro tipo de patologías como puede ser la diabetes, como puede ser la obesidad, como puede ser la hipertensión o como puede ser el cáncer. De ahí la relevancia que tiene el realizar no solamente tratamientos, sino el realizar medidas preventivas para nuestros pacientes. De tal manera que nuestro consejo desde la unidad de periodoncia de nuestra universidad es, lógicamente, invertir en prevención y no invertir en tratamiento. La salud oral es un componente importante de la rehabilitación de las personas con daño cerebral. Pero en las primeras etapas de este proceso, algunos pacientes no van a tolerar tratamientos dentales extensos y la intervención de los profesionales generalmente tendrá que limitarse a la atención de emergencia y al asesoramiento preventivo. El tratamiento odontológico electivo debe retrasarse al menos 6 meses desde que tuvo lugar el episodio que dio lugar al daño cerebral. Las claves para diseñar un plan de tratamiento individualizado en estos pacientes son el grado de colaboración y la evaluación de los riesgos médicos. Para facilitar la cooperación en el gabinete se puede administrar premedicación ansiolítica o aplicar óxido nitroso, siempre que la patología del paciente lo permita, aunque esto en ocasiones pueda requerir la realización de una consulta médica previa. La anestesia general debe reservarse solo para aquellos casos en los que la falta de colaboración del paciente lo requiera. El riesgo médico depende fundamentalmente de la patología de base y de la medicación que está recibiendo el paciente. Muchos consumen regularmente fármacos antiagregantes o anticoagulantes, que generalmente no deben suspenderse para realizar procedimientos quirúrgicos sencillos, siempre que estén dentro del rango terapéutico y se usen medidas locales de hemostasia. Las sesiones de tratamiento deben de ser cortas y preferentemente a media mañana. En el cirujano dental es preferible que el paciente se siente con respaldo en posición vertical, sin forzar la posición de los miembros, permitiendo los movimientos corporales incontrolados y ejerciendo una presión suave para atenuar el temblor de sus extremidades. Es importante aplicar una técnica de anestesia local adecuada, limitando la dosis de adrenalina a 0,04 miligramos, lo que equivale aproximadamente a 2 carpules de anestesia con adrenalina al 1 por 100.000. En los tratamientos restauradores se recomienda utilizar el dique de goma y aspiración potente y continua para evitar aspiraciones y atragantamientos, ya que en muchos de estos pacientes está alterado el reflejo tusígeno y tiene algún grado de disfagia. Los desajustes de las prótesis dentales removibles son particularmente frecuentes y, si es posible, se recomienda realizar un rebase cuanto antes, una vez superado el episodio agudo. Si se planifica una nueva rehabilitación protésica, su diseño debe tener en cuenta la habilidad motora para colocar y retirar la prótesis, la posibilidad de ingesta accidental, el grado de higiene y la existencia de hábitos nocivos como el bruxismo.
personas con daño cerebral adquirido presentan una serie de alteraciones de las estructuras orales que influyen de manera significativa en la mayoría de las actividades básicas de la vida diaria, como la comunicación y la alimentación, y que a su vez tienen un impacto negativo sobre su calidad de vida. En estos pacientes son frecuentes la aparición de parálisis faciales, movimientos incontrolados de la lengua, pérdida de sensibilidad de los tejidos orales, así como la aparición de efectos secundarios de la medicación como la hiposalivación. Todas estas alteraciones asociadas a una pérdida de la destreza para mantener una correcta higiene oral aumentan la prevalencia de las principales patologías orales como la caries y la enfermedad periodontal. También es común el incremento de la aparición de úlceras traumáticas por mordeduras, halitosis y el desajuste de prótesis removibles. A su vez, el deterioro de la salud oral tiene un impacto negativo sobre la salud sistémica, una vez que son frecuentes los cuadros de desnutrición y anemia. También podemos destacar un aumento del riesgo de sufrir neumonías por aspiración, un peor control metabólico en los pacientes diabéticos y un aumento del riesgo de padecer enfermedad cardiovascular y un nuevo ictus. El aspecto fundamental del manejo odontológico de esos pacientes debe ser la prevención y el diagnóstico precoz. Para ello, es fundamental mantener una correcta higiene bucodental y una dieta equilibrada, reduciendo el consumo de azúcares y acudiendo a revisiones odontológicas periódicas. El odontólogo debe evaluar cada caso individualmente y valorar la necesidad de adaptar las técnicas convencionales de higiene dental, así como la de aplicar técnicas complementarias como los enjuagues antisépticos. Ben, pois coa misión do vídeo, coa estrea do vídeo, finalizamos a presentación e vamos dar paso xa á mesa, o grosso da xornada de hoxe, do simposio, que vai estar centrada en nutrición e disfasia en dano cerebral. O luns víamos unha presentación xeral sobre prevención, diagnóstico e tratamento da saúde oral en dano cerebral e hoxe centrarémonos neste apartado de nutrición e disfasia acompañados de dous logopedas e dunha dietista nutricionista. En concreto van estar connosco Jorge Chamorro Sánchez, que é logopeda da Unidade de Disfasia do Hospital Universitario de Salamanca, é profesor tamén na Universidade Pontificia de Salamanca, pero sobre todo vai nos presentar, aparte de falar sobre a abordaxe integral da disfasia en dano cerebral, vai nos presentar un pouquiño as funcións desta unidade de disfasia que é única no Estado. A continuación falará Ruth González, que é logopeda na Asociación de Dano Cerebral de Compostela Sarela, e ela falará do manexo e intervención da disfasia en dano cerebral, da abordaxe no día a día, a súa experiencia no centro de Sarela. E por último, veremos unha das repercusións que ten a disfasia, que é a cuestión da nutrición, coa dietista nutricionista María Maceira, que ten experiencia en dano cerebral adquirido, falará de hábitos saludables e recomendacións nutricionais na persoa con disfasia e dano cerebral. Ademais, acompáñanos o doutor Javier Fernández Feijóo, que é odontólogo da Unidade para Pacientes con Necesidades Especiais da Facultade de Odontoloxía, que estará moderando o debate final. Aproveito para comentarlle ao público que quen queira formular preguntas pode facelo desde xa no apartado inferior da súa pantalla, no apartado de preguntas e respostas, pode lanzalas por escrito en calquera momento, leránse ao final, lanzaremos ao final a relatoras e relator. Tamén aproveito para anunciar que nun ratiño empezaremos a enviar un cuestionario de avaliación
simposio, que agradeceríamos moitísimo si podedes cubrir. Vamos a dar paso a Ruth González, tamén compañeira logopeda, que traballa na Asociación de Dano Cerebral de Compostela Sarela, que nos falará da parte seguinte, non? Do manexo e intervención na disfaxia en persoas con dano cerebral. Boa tarde, Ruth. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí, perfecto. Perfecto. Vale, un segundinho que voy a compartir la pantalla. Un segundito. Ahora no lo encuentro. Espera. Creo que ahora se ve bien, ¿verdad? Non por agora, Ruth. A ver. Podemos ver que empezaches a compartir pantalla, pero non se ve o que compartes. Me pone que está en pausa la función de compartir pantalla. Tener compartición, un segundito, dejar la parte inferior. A ver. Vale, estamos vendo a túa pantalla. ¿Ahora? A pantalla sí, pero non a presentación. A ver, un segundinho. ¿Lo conseguí? ¿No? No. No sé cuál es el fallo, a ver. Es que escoller o documento. Está abierto el documento. Bueno, cosas en directo, ¿no? Sí, non te preocupes, se cadra volve pechar, pecha, deixa de compartir e volve facelo por si acaso facilita as cousas. A ver. Agora sí. ¿Ahora sí? Sí, perfecta. Vale, bien. Vale, perfecto, gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Fegadace, ¿vale? por invitarme a participar en este simposio. Yo soy Ruth González y soy logopeda en la Asociación de Daño Cerebral de Compostela Sarela y específicamente en el Servicio de Atención Diurna Terapéutica. Voy a hablar un poco de lo que es nuestro día a día en el servicio y cómo trabajamos con las personas que presentan dificultades en la alimentación. Primero de todo, comentar que el Servicio de Atención Diurna Terapéutica de Sarela admite a personas desde los 16 años hacia adelante. El horario del centro es de 9:30 hasta las 5:30 e incluimos el servicio de comedor. Las personas que acuden al servicio presentan diferentes grados de discapacidad y distintas secuelas del daño cerebral. Los perfiles que tenemos de profesionales en el servicio son fisioterapeutas, trabajadoras sociales, psicólogos, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionales, educadores sociales, auxiliares de clínica y logopedas. Llevamos a cabo un trabajo basado en la mejora y o mantenimiento de la calidad de vida de la persona usuaria a través de la escala Cavidad. La intervención logopédica que se lleva a cabo en las personas con disfagia es basándonos, como comenté antes, en el tema de la calidad de vida y
trabajando con personas que tienen diferentes dificultades, grados de disfagia, etiologías y evolución de la misma. Los objetivos, sobre todo, que nos planteamos es mantener o recuperar la alimentación vía oral, siempre basándonos en la seguridad de la persona y en la eficacia, pero nunca dejando de lado que disfruten de la comida. Hice como una especie... Disculpa un segundo, vou te interrumpir porque se estou escoitando un poquinho mal. Igual podes axustar un poquinho o micro ou achegarte. A ver, se me acerco se me ve moi cerca. Si te achegas escoitase moito mellor. Moitísimas gracias. Vale. Perdón, gracias. Hice como una especie de división de las personas que podemos tener en el centro de día según el grado o el momento que se encuentran de la disfagia. Primero están personas donde su evolución es poco notable, es decir, la etapa subaguda del daño está llegando a su fin y el tratamiento adquiere unos nuevos objetivos, ¿vale? Se generaliza lo trabajado en el servicio de rehabilitación. En ocasiones se pueden disminuyendo esas adaptaciones, se cambian o se pueden también disminuir las maniobras compensatorias y es un poco basándonos en el perfil de la persona y cómo va evolucionando. Después nos podemos encontrar con personas que se encuentran en un estado de cronificación de la disfagia. Es decir, no se observan mejorías y el objetivo sobre todo es mantener pautas donde la seguridad y la eficacia sean las correctas. Por eso también se lleva a cabo un seguimiento por posibles deterioros o cambios. Después encontramos personas donde sufrieron un daño hace muchos años y debido al paso del mismo, debido al paso del tiempo, se puede observar un deterioro en las funciones. Se irá adaptando la dieta según detección de necesidades, es decir, si una persona, por ejemplo, estaba comiendo sin ninguna dificultad y notamos pues, que a la hora de, a la hora de beber tose, eso es un signo de alerta de que algo está pasando. Por eso ahí tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo, derivarlo al servicio de foniatría o otorrino y ver si hay algo que hacer en relación a las adaptaciones tanto de comida como de bebidas. En el caso de que haya opción de que esa persona acabe siendo usuaria de alimentación vía enteral, porque no se sabe tampoco la evolución que puede llevar una persona con tantos años después del daño cerebral, se intentará retrasar lo máximo posible. Y luego también nos encontramos con personas que la propia dificultad que presentan es por una neurodegeneración, una enfermedad neurodegenerativa, donde existe un deterioro a lo largo del tiempo que en muchas ocasiones no se sabe la evolución del mismo, porque también hay muchas enfermedades neurodegenerativas que tampoco nos pueden decir cuándo va a empezar a tener dificultades para tragar, cuándo va a empezar a tener dificultades, pues, por ejemplo, para beber, y se va un poco tanteando y viendo la evolución de la persona. Lo mismo que con las personas con años de evolución del daño cerebral. Se tiene que ir adaptando la dieta según la detección de necesidades de esa persona. En el caso que haya opción de que la persona acabe siendo usuaria de alimentación vía enteral, lo mismo se intentará retrasar lo máximo posible. Vale, ahora me voy a meter un poco más en lo que es la intervención logopédica. El trabajo en sí de logopedia que realizamos en el centro de día o servicio de atención diurna terapéutica. Las sesiones dependen de los objetivos planteados, como cualquier sesión, pero sobre todo se trabaja la seguridad mediante técnicas y ejercicios como de respiración, de movilización, técnicas compensatorias, etc. Una frecuencia pico de las sesiones de logopedia suele ser 2 veces a la semana, media hora. ¿Qué pasa? La suerte que tenemos dentro del servicio de atención diurna terapéutica es que como tener servicio de comedor, no solo se trabaja con las personas en sala, sino que podemos llevar el trabajo todo a pues, la función, como puede ser la hora de la comida, o la hora del descanso, o la hora de beber en cualquier momento, etc. Por eso, aunque pongamos que es 2 días a la semana, media hora, aunque parezca muy limitado, pero sí que podemos utilizar el resto del día para trabajar con ellos. Y se le dan, o sea, le doy tanto pautas al equipo como a la familia. Como comentó Jorge, la familia es
esencial en esto, pero el equipo también. Vale, en esta diapositiva hice como una especie de ejemplo de cómo se desarrolla una de las sesiones de logopedia. Claro, esto también depende de la persona con la que estés trabajando, del objetivo, etc. Pero un ejemplo más o menos es, empezaríamos con terapia miofuncional, ejercicio de movimiento de musculatura de manera activa y pasiva, masaje pasivo, ejercicio de respiración, propiocepción, como dije antes, siempre basándonos en la persona con la que estamos trabajando. Luego, a mitad de sesión, actividades con alimentos y bebidas adaptadas, utilizando diferentes técnicas de compensación, pautas verbales, apoyo físico, para trabajar todo lo anterior de una manera funcional. Y luego, al final, tenemos que asegurarnos siempre que la cavidad oral está limpia y si no, proceder a su limpieza, porque es muy peligroso que, como ya se estuvo comentando, es muy peligroso que una persona retenga bebida o alimentos en la boca, ya que puede conllevar a una aspiración y muchísimas complicaciones, ya no solo evidentemente por la salud oral, sino ya, si nos vamos un poco más adelante, con el tema de una aspiración. Luego, en el centro ya estamos trabajando con un equipo grande, un equipo muy colaborador en todos los aspectos, pero en la disfagia como el que más. Vale, y ahí comienza el trabajo en equipo. O sea, una disfagia no se puede trabajar solo desde el ámbito logopédico, sino que tenemos que estar todos a una y cada uno aportar lo que sabemos, lo que conocemos y lo que puede ser mejor para la persona. Desde fisioterapia siempre apoyan con el tema de la respiración, trabajar la respiración, trabajar la postura, trabajar todo lo que, por ejemplo, el reflejo de tos, todo eso para que cuando lo llevemos a la práctica, pues la persona tenga menos dificultad, la persona por lo menos ayude. O sea que ahí se está viendo un poco de trabajo en equipo. Después, la figura del psicólogo. Yo creo que aquí es esencial, o no sé si todo el mundo lo ve así, pero el psicólogo en muchas ocasiones tenemos que tirar de él porque tanto la familia como la persona que sufre la disfagia no entiende por qué sufre esa disfagia o no entiende cómo yo bebo, no toso, yo como, no me atraganto, pero un momento se atraganta o está teniendo las aspiraciones silentes, como comentó también Jorge, y no entiendo por qué se les limita la comida, se les añade espesante o se hace todas las cosas que, bueno, que los logopedas hacemos y que a veces estamos como un poco mal vistos y dicen, pero ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me dan esa bebida que no me gusta? Y se les explica, pero también necesitamos el apoyo del psicólogo para que les haga entender o afrontar un poco la situación. Después nos encontramos también, como ya dije antes, la figura del fisioterapeuta y del terapeuta ocupacional para trabajar el tema del posicionamiento, tanto durante el día como durante las sesiones y a la hora de la alimentación. No es lo mismo tener, por ejemplo, un ejemplo aquí de ruedas, tener bien posicionada la cabeza, que por ejemplo, en caso de que la persona no sea autónoma para comer, que tenga que el auxiliar, el cuidador, el familiar, tenerle que estar agarrando la cabeza, y que pueda haber un despiste, esa cabeza se caiga y puede haber un posible atragantamiento. Y luego también la posición de bascular las sillas de ruedas, que estén colocados en una mesa donde su posición sea la correcta, con los brazos en alto, no bajar los brazos, después el cuerpo erguido, bueno, un poco lo que van trabajando desde terapia ocupacional y fisioterapia en el apoyo del posicionamiento. Luego también la adaptación de utensilios y mobiliario. Como estaba comentando antes, aquí vemos, creo que lo de la flechilla se ve, aquí vemos por ejemplo una mesa especial con escotaduras, ¿vale? Vasos con escotadura también, que facilita o evita la hiperextensión del cuello a la hora de tragar, cubiertos adaptados, vasos adaptados, ¿vale? Eso el terapeuta ocupacional ayuda mucho y tiramos mucho de ellos para que nos guíen y para que nos den ideas. Luego los auxiliares de enfermería, donde ellos son, o sea,
En este caso yo doy las pautas y ellos las ejecutan la mayoría de las veces, ya que adaptan las texturas y siguen las pautas que yo llevo a cabo. Hay veces que pues, ellos son los que les dan de comer y, bueno, es que esto tiene dificultad con esto, y ahí es cuando tú valoras y puedes cambiar la pauta o dar restricciones de cómo pueden darle mejor de comer, cómo se pueden posicionar ellos, cómo pueden posicionarlos a ellos, cómo pueden introducir la cuchara en la boca. Bueno, diferentes maneras y diferentes, vamos a decir, trucos para que esa persona coma de manera segura y eficaz. Y luego, el resto del equipo tiene que tener nociones básicas. ¿Por qué? Porque en cualquier momento una persona, por ejemplo en el servicio de atención diurna, puede solicitar que quiere beber y si no está en ese momento, pues, por ejemplo, el auxiliar o el logopeda y no saben que tiene disfagia y puede haber un problema muy grande. O sea que todo el equipo, de una manera o de otra, está formado y está enterado de lo que es la disfagia y las dificultades que tiene cada persona. Luego nos metemos en lo de las adaptaciones del alimento. Tras un informe de evaluación instrumental, donde indica qué tipo de textura es apta para la persona, podemos basarnos en esta escala para realizar las adaptaciones, que la escala es IDDSI. Como veis aquí en la imagen, os voy a intentar explicar un poco este dibujo. En la pirámide de la derecha se ve la parte de abajo las bebidas y los números van indicando la textura que alcanza esa bebida según tú lo vayas espesando. Y pasa lo mismo en la izquierda, pero de manera invertida con los alimentos. Desde una dieta normal, lo que es una dieta sin ningún tipo de adaptaciones, pasamos a una dieta de fácil masticación, luego pasamos a una dieta suave y de tamaño bocado, que ya son los trozos más pequeñitos, luego es picada y húmeda, donde es chafada con un tenedor, luego pasamos a la textura puré y ahí es donde nos encontramos una unión entre la textura puré y la extremadamente espesa. Vale, antes, bueno, te decía, no, es que tiene que comer puré. Puré, pero ¿cómo? Porque puede ser un puré, puede ser una crema, puede ser algo un poquito más espeso, puede ser algo que tenga algún trocito. Eso nos debería venir en un informe que es una valoración instrumental. Sí que es cierto que en las valoraciones hay dificultades porque no suelen probar con comida, sino que prueban con bebida, cambian las diferentes texturas y a la hora de comer, pues ahí vienen las complicaciones. Por eso siempre intentamos insistir en que hagan una buena valoración con comida, porque puede ser que no tenga dificultad esa persona, por ejemplo, con un líquido, pero sí que pueda tener dificultad a la hora de comer un arroz, porque se le escapan los granitos por la boca. Y ahí es cuando puede haber un problema de atragantamiento. Hice una especie de resumen de lo que os acabo de comentar ahora, donde se ve la textura cero, que es la textura fina, y cómo saber, cómo tener claro si esa textura está bien alcanzada o no. Voy a dar un par de ejemplos, ¿vale? Para tampoco liarme mucho, donde aquí, por ejemplo, la textura fina, para saber que algo está en textura fina, fluye como agua y se podría beber a través de una tetina, de un vaso o de una pajita. Es cierto que las pajitas no son recomendables, salvo otras indicaciones, pero en una persona con disfagia, la pajita no es recomendable. Pero aquí se pone para que quede claro un poco la textura. Y si nos vamos, por ejemplo, al punto 4, donde pone extremadamente espesa, pues podríamos saber si está bien adaptado porque se toma con cuchara, pero también se puede tomar con tenedor. No se puede beber de un vaso, porque hay veces que sí, espesamos, pero, por ejemplo, esa persona no puede beber a través de un vaso y tiene que beber con una cuchara. No necesita esa persona masticar ni dar mordiscos, por lo que es segura a la hora de que no se desprenden trozos, no se deberían de desprender trozos si está bien hecho. Puede moldearse, formar capas y almacenarse, o sea que sí que se queda puede quedarse, por ejemplo, en montañitas.
mantiene la forma de la cuchara, no es pegajosa, no tiene grumos, y eso se ve un poquito de cada nivel. ¿Qué es esto? Estas 3 fotos son comidas adaptadas que estamos haciendo aquí. En este caso, esto es enfrente a la izquierda es una ensalada de arroz. Estos son guisantes con tomate y zanahoria. Y esto, si no me equivoco, era zanahoria, verduras, pescado y la salsa del pescado. Como comenté al principio, yo creo que, y estoy de acuerdo, una persona que tiene disfagia tiene que disfrutar de la comida. Si te dicen que tienes que comer puré y tienes que estar toda la vida comiendo puré con el mismo color, con el mismo sabor y con la misma textura, yo creo que llega un momento que te acabas cansando y ya dejas hasta de comer. Por eso lo que empezamos a hacer es adaptar la comida para que sea lo más apetitosa, lo más gustosa, tanto a la vista como al olfato, como al sabor, como a todo. Y por eso estamos haciendo estas cosillas. Vamos a decir que son unos experimentos, pero sí que nos está funcionando bastante bien con la persona en concreto con la que lo estamos haciendo. Como pongo aquí que una persona tiene que comer dieta triturada, no quiere significar que esas comidas no puedan ser llamativas, apetitosas y con sabor. Y para lograr que sean platos lo más atractivos posibles, solo tenemos que echar imaginación y ganas. Y con una batidora, algún que otro molde y utensilios de cocina, además de algunos trucos, esa persona puede disfrutar de la comida de manera segura y eficaz. Pues estoy diciendo, sí que lo estamos probando con una persona en concreto, y sí que se está notando que hay cambios. Sí que come con otras ganas y por lo menos pues eso, puede disfrutar de la comida. Nada, muchísimas gracias. Aquí tenéis mi contacto, correo electrónico, teléfono, pues si hay alguna cosilla que me queráis comentar. Pues moitas grazas, Ruth. Vamos a pechar a mesa sobre disfaxia cunha intervención que complementa as dos logopedas, que é a da dietista e nutricionista María Maceiras, vai-nos falar de hábitos saludables e recomendacións nutricionais na persoa con dano cerebral adquirido e con disfaxia. Boa tarde, María. Oi, boas tardes. Que tal? Cando queiras. Vale, pois comparto. Non sei se xa se ve. Sí, perfectamente. Sí, vale. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y antes de comenzar, pues me gustaría agradecer a Fegadace por la oportunidad que me da de participar como profesional de la nutrición en este simposio sobre la salud oral y el daño cerebral adquirido. La salud oral está indudablemente muy relacionada con los hábitos que llevamos a cabo día a día en nuestra diaria. Uno de los hábitos diarios que practicamos varias veces todos los días es alimentarnos. Además, la alimentación comienza en la cavidad oral, por lo que sin duda va a influir en la salud oral, junto a otros hábitos como por ejemplo pues el cepillado después de cada comida todos los días. Un término que nos puede sonar a todos actualmente es esto de las recomendaciones nutricionales. ¿Qué significa realmente? Pues, resumido brevemente, nos refiere a los niveles de ingesta de energía y nutrientes. ¿Qué significa esto? Con lo de niveles de ingesta de energía nos referimos a las kilocalorías. Pero hay que tener en cuenta que no hay que convertirse loco con las kilocalorías, sino lo que importa en las kilocalorías es la calidad de esas kilocalorías. Para que me entendáis, si tomo una fruta y estoy tomando 100 kilocalorías de una fruta, no es lo mismo que 100 kilocalorías
pues, de una bebida alcohólica, ¿no? La calidad es diferente. La fruta nos va a proporcionar además diferentes nutrientes. Sin embargo, las 100 kilocalorías derivadas de la bebida alcohólica, sin embargo, va a ser cero. No nos va a proporcionar absolutamente nada con beneficio al organismo. María, disculpa un segundinho a interrupción, non sei, digo por si acaso estás avanzando nas diapositivas do PowerPoint, que saibas que non se está vendo. Vale, porque se estaba colgando un poquinho a imaxen tamén, e tiña medo a que... No, simplemente estou ainda na primeira diapo. Vale, disculpa, que como se estaba cortando un poquinho tamén a túa conexión, por si acaso preferín avisarche, disculpa. Vale, pero escoitase ben? Sí, escoítase ben, sí. Vale, perfecto. Entonces continúo. A la ingesta de nutrientes, lo que estábamos hablando, nos referimos pues a la ingesta de vitaminas, minerales y además de hidratos de carbono, proteínas y grasas. ¿Y quién dictamina esos niveles de ingesta correctos? Pues un comité de expertos basados en estudios científicos actuales que considera adecuados para cubrir las necesidades nutricionales de la mayoría de los individuos de la población. Teniendo todo eso en cuenta, pues de la alimentación saludable se harán una serie de adaptaciones individualmente según el paciente, estudiando pues bien su patología y los fármacos que puede estar consumiendo por prescripción de un facultativo. ¿Pero en qué se basa una alimentación saludable? Pues en productos de origen vegetal, principalmente de frutas, hortalizas y verduras. Acompañadas pueden ser las almendras, semillas como chía, semillas de calabaza, semillas de sésamo, por ejemplo, entre otras muchas. Además de cereales como el arroz, de trigo, centeno, cebada, avena y todo el abanico de cereales que nos proporcionan actualmente los supermercados. Y sus derivados, que pueden ser como pastas y pan. Y siempre debemos elegir, pues, preferiblemente su versión integral, porque nos va a proporcionar fibra, que es muy beneficiosa a nivel intestinal, vamos. Y además, por último, también debemos incluir alimentos grasos, como pueden ser principalmente el aceite de oliva, aunque también podemos utilizar otros alimentos, como por ejemplo el aceite de aguacate. Por otro lado, debemos evitar siempre los productos ricos en azúcar simple, como suelen ser los productos procesados, y las grasas trans. ¿Podemos llevar a cabo esto día a día? Pues sí, y de forma práctica. No va a ser posible llevarlo a cabo de un día para otro, se necesita hacer cambios paulatinamente en nuestra dieta. Por ejemplo, si empezamos en el desayuno, pues va a depender del desayuno que tengamos. Si simplemente tomamos un café con leche y azúcar, pues qué cantidad de leche, por ejemplo, estoy consumiendo, qué cantidad de azúcar estoy consumiendo. Lo ideal sería pues reducir la cantidad de azúcar a lo más mínimo posible. Si es cero, mejor. Y eso se va a conseguir pues educando el gusto de la persona. O por ejemplo, otro desayuno que podemos tener y que debemos de ir mejorando es pues leche con colacao y galletas. Ahí deberíamos de ir pues sustituyendo, por ejemplo, pues el colacao por cacao puro. Las galletas, ¿por qué otra cosa no podemos sustituir? Pues por avena, por ejemplo, ¿no? Existen múltiples alternativas, simplemente es ir adecuando el gusto de la persona a los alimentos saludables y siempre con su consentimiento, claro está. Y por ejemplo, si hablamos y ahora sí que paso a la diapositiva, si hablamos de la cena, pues aquí tenemos una imagen que nos ilustra cómo debe ser una comida y una cena saludable. Tenemos un plato que en la comida llena de tamaño postre, por ejemplo.
Y esto va, no sé si me escucha bien, me acaba de poner su conexión inestable. Sí, falla un pouquiño, María, escoítase, enténdese, pero sí, efectivamente, notase que falla un pouquiño a conexión, Vale, sí. vale, pues no claro por qué, pero vamos, espero que no vuelva a pasar. Sí. Bueno, continúo, espero que no vuelva a pasar. Lo que hacemos regulando el tamaño del plato es pues regular la comida, ¿no? Y la calidad pues la regulamos partiendo el plato a la mitad, que debe estar formado por verduras y hortalizas. La otra mitad lo vamos a dividir de la parte proteica, que lo vamos a consumir en esa parte, o bien legumbres, o bien carne, o bien algún tipo de pescado, el que nos guste. Y por otro lado, el otro cuarto que nos queda sería proporcionado por los cereales. Como antes hablaba, hay múltiples derivados como la pasta y el pan. El pan no tenemos por qué eliminar, sino que lo introducimos en el plato y así pues controlamos la cantidad de la comida, y además lo importante del pan también es su calidad, ¿no? Si es integral, mucho mejor. Integrales. El postre siempre deberá de ser una fruta. Si aún así nos causa algún tipo de duda, el tema de las cantidades adecuadas, aparte del método del plato, hay otro método que es el método de la mano, en la cual nos dice que podemos utilizar el tamaño de nuestra palma de la mano para regular la cantidad de carne, por ejemplo, que debemos de consumir, o de pescado. Debe ser el tamaño del filete, tanto de carne como de pescado, debe ser el tamaño de nuestra propia mano. Y para regular la cantidad de cereales, pues es el puño de nuestra mano. Por otro lado, la bebida que se recomienda siempre, en todos los casos, es el agua. Toda la población o sin disfagia, las necesidades hídricas son iguales, no hay diferencia, debemos estar bien hidratados todos. Siempre se debe mantener la vía oral siempre que sea posible, aunque en casos de disfagia pues es necesario modificar su viscosidad con espesantes o mismamente con agua gelificada. Hay que prestar especial atención a pacientes con dietas trituradas estrictas, las cuales hay que espesar los líquidos, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que, sobre todo con la edad avanzada, fisiológicamente, por la naturaleza puede verse alterada de sed. Por eso hay que recordarles que deben de beber y estas cosas. En la población general, esto de beber 8 o 6 vasos no lo hay que llevar tampoco a rajatabla. Normalmente el organismo es lo suficientemente sabio para indicarnos si debemos beber, excepto pues, en estas excepciones en las cuales tenemos a lo mejor que insistir un poco, porque puede existir esa disminución de las sensaciones de sed, o que nos resulte pues, un coñazo, por así decirlo, con su agua modificada. ¿Cuál es la importancia de la alimentación en el daño cerebral? Pues que el daño cerebral se dan unas secuelas que alteran las actividades básicas e instrumentales de la diaria y que por lo tanto afectar de alguna manera a la alimentación, encontrándonos en dos situaciones extremas, por malnutrición. Cuando hablamos de malnutrición, tanto puede ser por exceso como déficit. Si hablamos de exceso, nos encontramos en casos de obesidad, y si hablamos de casos de déficit nutricionales, estamos ante una desnutrición, que normalmente en casos de disfagia pues hay ese riesgo de desnutrición y de deshidratación, ¿no? Pero hay otros casos en que esas nos pueden llevar de alguna manera a un caso de obesidad por diferentes motivos, los cuales hay que abarcar y hay que prevenir.
Por todo ello, es necesaria una intervención interdisciplinar, de un equipo interdisciplinar de profesionales diferentes, como puede ser terapia ocupacional, adaptando los complementos que usamos para comer, a lo que hemos visto. Es fundamental el psicólogo, el dentista nutricionista, los odontólogos y foniatras, y hay otros profesionales que me dejé en tintero, pero que son tan importantes. En algunos casos de disfagia, pues será necesario triturar todos los alimentos, por lo que nos encontramos en lo que llamamos una dieta semisólida, dieta turmix o purés, también conocido. Y se indica en trastornos mecánicos y motores del proceso tanto de masticación y o de deglución. Las recomendaciones básicas de este tipo de dieta pueden ser nutricionalmente completas totalmente, siempre teniendo en cuenta los hábitos individuales y cambios que se hagan deben estar acordados siempre con el paciente y la familia, si no, no tendría ningún tipo de sentido. Yo puedo hacer unas recomendaciones maravillosas, pero que no sean realistas para los hábitos de la familia. Deben siempre ser realistas ante la situación y siempre pactadas y que se esté dispuesto a llevar a cabo. La dieta sólida, como fue diciendo, pues va a necesitar diferentes consistencias según el caso. Se necesitará una textura homogénea, evitando grumos y espinas. Se deben evitar que se sirvan a temperaturas extremas, es decir, o muy frías o muy calientes. ¿Por qué? Porque puede haber un cambio de esa consistencia que queramos. Entonces, mantener una temperatura estable, una vez que lo modifiquemos, pues es necesario. Se recomienda hacer comidas frecuentes y en pequeñas cantidades. ¿Por qué? Porque el proceso de alimentarse puede ser pues, muy cansado y la persona se cansa. Si proporcionamos comidas durante el día, de vez de 1 o 2, pues 5 o 6, en pequeñas cantidades, pues vamos a estar fomentando y de no cansarla y no provocar situaciones a lo mejor que ya no quieran comer más porque es mucha cantidad y es un esfuerzo muy grande. Por lo tanto, tenemos que evitar alimentos que en su forma natural se fragmenten con facilidad en la cavidad oral, ya que hay un riesgo de asfixia. Es muy importante tener en cuenta los conceptos organolépticos, que sean agradables. ¿A qué me refiero? Uy, otra vez. ¿A qué me refiero con esto? Pues que variar la gama de colores de los alimentos, triturando cada alimento por separado, lo que va a provocar que la persona cuando bebe identifique el alimento que está tomando. Es decir, no es lo mismo hacer un puré, un triturado de un mezclado de carne, patatas y zanahoria, que separar los 3 ingredientes por separado y así pues voy a identificar cada uno de ellos. Además, a efecto visual va a tener un gran efecto, ¿no? Ya que no es lo mismo tener continuamente un puré a la hora de comida monocolor que diferentes colores. Para fomentar el apetito podemos utilizar compotas y jugos de carne para adornar los platos. Hemos visto que la ponente anterior ponía un ejemplo de un plato que tiene este tipo de adornos. Y además se pueden usar accesorios como una manga pastelera, jeringa alimentaria o algún molde de repostería con alguna forma, potenciando así el apetito. Es fundamental que la persona que elabore ese menú, pues que lo pruebe primero, ¿no? Si a él no le agrada, no le va a agradar a la persona. Y para poderlo mejorar de alguna manera, podemos echar mano de diferentes especias. Último, ya que hemos visto que
las familias y los pacientes, a la hora que se dan de alta y aún siguen con una dieta tipo triturada, pues les recomiendan seguir una dieta progresiva para conseguir una dieta normal. Solo que las familias pues suelen, muchas veces nos encontramos casos en que no tienen claro cómo hacer esa dieta progresiva. ¿Qué es una dieta progresiva? Pues es el paso de la consistencia de una dieta puré a dieta sólida, introduciendo alimentos sin triturar y observar si el paciente realmente los va tolerando. Se debe hacer en poca cantidad de alimento y varias veces al día. Se deben cortar los alimentos en pedazos pequeños, facilitando así su masticado, por ejemplo. Se debe masticar bien y despacio. Esto lo deberíamos hacer todos, de masticar bien y despacio. Se deben eliminar las partes duras, como pueden ser las espinas, los huesos, las pieles, y las técnicas culinarias que debemos utilizar mayormente son, para conseguir una textura más adecuada, son el guisado, rehogar, pues microondas o baño, pues evitando las frituras y demás. De la dieta progresiva es pues una dieta de fácil masticación y deglución. El objetivo de esto es adaptar la textura para facilitar la masticación y conseguir una ingesta apropiada en pacientes con problemas de masticación o deglución con alimentos blandos y jugosos. Se suele indicar este tipo de dieta pues, en problemas de dentición y o prótesis dental y pacientes invitados incapaces de masticar correctamente, en diferentes afecciones inflamatorias o infecciones de cavidad vocal y en algunos casos de disfagia, que no es necesario triturar toda la comida, sino simplemente hacer unas ciertas modificaciones por seguridad. ¿Y en qué consisten? Pues deben evitar preparaciones secas, como pueden ser las pastas. ¿Y qué estrategias podemos utilizar para que no sea tan seca esa preparación? Pues podemos usar salsas espesas, no pegajosas, como pueden ser los purés, y echándole un extra de aceite. Podemos prolongar el tiempo de cocinado, aunque se recomienda de que, si, como tenemos que prolongar el tiempo de cocinado, de no reutilizar ese alimento para otra comida, sino de controlar más o menos la cantidad que la persona va a consumir para no tener que volver a sobrecocinar o volver a modificar y etc. Se deben evitar las dobles texturas, como las sopas y los caldos. Aquí la estrategia pues, va a ser colar con un colador el líquido, desechar o modificar un espesante a la textura adecuada que necesite la persona. Y en caso de las frutas, por ejemplo, un plato, a lo mejor en una dieta de fácil masticación, simplemente con chafar con el tenedor es suficiente. Pero otras frutas, como por ejemplo una naranja, al meter en la boca va a expulsar líquido, lo cual puede ser peligroso. En estos casos, pues se necesita para consumir fruta, pues el arroz puede ser de tipo bomba, y si no hay posibilidad de cocinar este tipo de arroz, pues se puede cocinar el arroz y triturarlo. Perdón. En el caso de los huevos, se pueden hacer en modo de tortilla, revueltos o escalfados. Deben evitar en su tanto los frutos secos y el pan o las legumbres. Pero en estos casos se da en su forma natural, tanto los frutos secos, el pan y las legumbres. Pero los podemos triturar y adaptar a una consistencia segura. En el caso de las legumbres, existen pues legumbres sin piel, las cuales podemos cocinarlas y adaptarlas, pues chafándolas con un tenedor, por ejemplo, estando así más seguro su consumo. En el caso de las hortalizas, pues las debe clasificar en tres tipos, en estos casos. Las hortalizas de hoja, que tenemos aquí una imagen de las diferentes
hortalizas de hoja que podemos tener, como la lechuga, las acelgas, las espinacas, el repollo y etc., que debemos de cortarlos en trozos pequeños, cocinarlas y mezclarlas con las carnosas. ¿Cuáles son las carnosas? Pues la berenjena, el calabacín, la calabaza, bueno, pues aquí un montón de ejemplos, ¿no? El tomate, el brócoli, etc. Los cuales debemos cocinar e eliminar su piel antes de consumir, es fundamental. Y además, el tercer tipo de hortalizas que debemos de clasificar en este tipo de dieta son las cosas, que tienen como hilos, como pueden ser los puerros y los huevos, ¿no? Debemos cocinar y triturar siempre, por las características propias de ese tipo de hortalizas. Una vez la persona tolerando todo esto, pues podemos ir introduciendo las pastas, el arroz, el pan y las legumbres de forma natural, pero siempre bajo la supervisión del logopeda, por si es seguro y eficaz. Y si no, pues retrocedemos un pasito atrás y comprobar siempre que sea lo más seguro posible. La yema del huevo se va a introducir según el manejo que haya del alimento en la boca y la deglución si es correcta. Y las dobles texturas se van a permitir en la alimentación una vez que ya se tolere el agua sin espesantes. Y lo posible para este simposio y espero que fuese de gran ayuda y utilidad para vosotros. Espero de no haberme cortado mucho. Moitas gracias, María. Pois efectivamente sí que fallaba un pouquiño a conexión, pero bueno, puídose seguir o que nos estabas dicindo, que é importante, puídose seguir a presentación con unha certa dificultade, pero seguiuse. Pasamos agora ao turno de preguntas. Temos dúas que non se poden... temos xa tres, perdoa. Que non están no apartado de preguntas e respostas, pero si están visibles, entón, se vos parece, vou volas lanzar e despois Javier pois tamén animará o debate si é que xurden máis. En primeiro lugar, para María, Rocío García Calvo pregúntanos como explicas e convences ás persoas e ás familias da necesidade de comer de xeito saudable. Di, neste país galego a comida canta máis mellor é sagrada. Bueno, pois un pouco sentándome con elas e explicándolles os beneficios que pode traer pois modificar os hábitos que se teñen, non? Como explicaba na presentación, os hábitos saudables pois non se trata de facer todos os cambios de golpe, de un día para outro, senón non se vai levar a cabo. Para levar a cabo, para que chegue a ser realmente un hábito, pois é cuestión de ir pouco a pouco, pasiño a pasiño, de preguntarles, estarías disposto a modificar, pois, por exemplo, o desayuno, non? Estarías disposto de, se tomas leite con galletas, estarías disposto de cambiar as galletas procesadas por avena? Estarías disposto? Se che di que non, pois claro, non o vas a forzar, non? Son cambios sempre pactados. De, sí, pois mira, vou probar, pois mira, por probar, despois resulta que cos cambios que vais facendo e tal, hai unha maior motivación de que o mellor, pois mira, con este cambio síntome menos pesado o estómago, síntome moito mellor porque fui capaz de modificalo, non o botei de menos, estas cousas. Entón, pouco a pouco, explicándolles, vamos, a educación nutricional é superimportante, non? E motivalos. E moitas veces hai unha relación alimentación e emocións que é necesaria a intervención dun psicólogo para que nos axude, porque pode nos resultar complicado pois intervir. Entón, en moitas ocasións necesitamos nese senso o profesional da psicoloxía. Espero contestar así un pouco a pregunta. Moi ben, no caso de que queira repreguntarche algo, a canle sigue aberta, así que non hai problema. Temos outra pregunta que é para Jacobo, que se tivo que ausentar.
Entón, se cadra é posible que a contestes ti, Javier, porque ten que ver co voso ramo, non? Co ramo que tedes en común, e dignos as persoas soen ter moito medo ao dentista, e máis as familias das persoas con dano cerebral. Chegan a eles cando xa é inevitable. Como poderíamos convencelos da necesidade das revisións, da prevención? Bueno, pues yo creo que bueno, como en todo, ¿no? La prevención es lo más importante. Y eso es lo que nos va a evitar que luego tengamos que hacer muchos tratamientos. Lo que pasa que, claro, cuando el daño cerebral ya está, ¿no? ya se ha producido la patología que dio lugar al daño cerebral, ya es un poco tarde para la prevención, pero aún dentro en esa situación, pues lo que tiene que hacer una persona que ha sufrido un evento, un accidente cerebrovascular, un ictus, pues una vez que pase la fase aguda, pues debe ser valorado por un odontólogo. Y afortunadamente en la red sanitaria pública gallega, en el Sergas, hay pues sobre 100 o 100 y pico unidades de salud bucodental. Que la mayor parte de los tratamientos que se van a realizar en estos pacientes, tratamientos que cubre el sistema sanitario público, se pueden realizar, como decíamos ayer, en medio ambulatorio. Y solo unos pocos casos, debidos fundamentalmente a los problemas sistémicos o cognitivos del paciente, pues tienen que ser derivados a unidades especialistas de especialización como es la nuestra. Pero yo creo que ahí todavía no estamos, todavía nos falta algo que avanzar, ¿no? Porque yo creo que sería una labor interdisciplinar, ¿no? Que los cardiólogos, que los neurólogos, que todo el personal que ve a los pacientes habitualmente, pues fueran conscientes de que la boca es muy importante y que, como está demostrado, pues algunas enfermedades de la boca, como la enfermedad periodontal, tienen relación con otras patologías sistémicas. Por lo tanto, a ver si podemos integrar a los odontólogos, tanto particulares, privados, como los del Servicio Gallego de Salud, en esta prevención y en la evaluación, ¿no? de los pacientes pues que van a ser sometidos a distintos tratamientos cardiológicos o neurológicos o lo que sea, ¿no? Y hacerles ver, pues, a las familias que cuanto mejor tenga la boca, mejor, entre otras cosas, va a ser su alimentación y también pues puede que también sea mucho mejor su interacción social, ¿no? O sea, en definitiva, el tener una boca saludable lo que va a producir es una mejora en la calidad de vida. No sé si me escuchasteis. Sí, perfectamente. Non sei se a persoa que formulou a pregunta igual se quere mandarnos algún comentario máis, repreguntar. Por agora non vemos máis preguntas. Non sei se queres facer ti igual, Javier, alguna... Yo quería, bueno, pues agradecer a los ponentes, pues, sus aportaciones y su trabajo diario. En cuanto a Ruth González, bueno, pues me parece muy interesante todo ese trabajo, ¿no? individual en las técnicas de respiración, de movilización, técnicas de posicionamiento del paciente, que me imagino que quedará mucho trabajo, que serán muy individuales, ¿no? Y bueno, yo aquí, aparte de rehabilitar a los pacientes con las prótesis dentales o que tengan un buen estado bucal, no veo cuál es la misión del odontólogo, ¿no? No sé si se me escapa o si vosotros pensáis que tenemos algo más que hacer en este aspecto. Sí, a ver, hay muchas personas que tenemos en el centro de día, bueno, Sociedad de Atención Diurna Terapéutica, que, por ejemplo, tienen, bueno, pues como cualquiera de nosotros, que tienen un dolor de muelas o cualquier dificultad, y sí que, por ejemplo, las familias tienen miedo a llevarlos al dentista, al odontólogo, porque dicen, claro, pues que tiene disfagia. ¿Qué hago? Pero es que no pueden beber, no pueden tener líquido en la boca, ¿qué hago? Y a ver, bueno, y vosotros sabéis lo que podéis hacer y lo que no podéis hacer. Y siempre sí. Yo les digo que los lleven, que ya el dentista tendrá los medios adecuados para reducir el problema del atragantamiento, ¿no? Claro, y que muchas veces también quieren pasar, no, es que queremos masticar, pero es que ¿con qué si no hay dientes? O hay 4 dientes. O sea, piden unas cosas, pero a veces también tienen que pasar por otro profesional para que también tú puedas trabajar.
Sí, bueno, hay que evaluarlos y en algunas situaciones no se podrán colocar las prótesis, en otras sí. Ese es un problema de quitarle un poco el miedo y que, bueno, que en la actualidad pues la odontología se puede realizar sin dolor. Hay distintas técnicas del control de la conducta, de sedación, que permiten hacer un tratamiento a los pacientes sin dolor y con la máxima seguridad en la actualidad. O sea, que los animes a que visiten al primero pues al dentista de la Seguridad Social y luego pues de allí ya serán derivados a distintos profesionales. En cuanto a... Gracias. En cuanto a María Maceiras, pues la verdad es que me gusta mucho la intensidad y el énfasis que pone en adaptar, ¿no?, a una buena alimentación, una alimentación de calidad y saludable, y sobre todo a hacerle agradable a la persona que tiene que someterse a este tipo de dietas por su problema de disfagia, que las comidas le sepan bien, ¿no? No tener que recurrir siempre a la misma tipo de comida, porque eso me imagino que a lo largo de los años será muy, muy aburrido. Me imagino que tú tendrás alguna técnica para convencer a las familias para que varíen un poco las distintas dietas de sus pacientes, ¿no?, de sus familiares. Sí, basicamente é que si sempre, normalmente, cando nos falan de purés, a población en xeral, dinos, purés, que menudo asco, non? Vale, pero se non che queda máis remedio por seguridade, por saúde, non é menudo asco, que temos é que buscar estrategias, que ás veces o que veis é que as familias lles faltan estrategias para adaptar esa nova situación de forma máis segura. Sería tan sencillo como o que ti vas comer, adapta-o da forma máis segura para esa persona. Non tens que facer outra comida. Non, a que ti fagas na casa, no domicilio, adapta para esa persoa. Que tes medo, que non sabes de por que che quedan, que non queres que queden grumos porque ten que ser unha textura homoxénea. Bueno, pois a veces é tan sencillo como colador. Colamos e podemos colar perfectamente os grumos, non? Ás veces son faltas de técnicas, descoñecemento do que podemos facer e todo iso. Pues nada, muchas gracias. No se me ocurre nada más y agradeceros a los tres ponentes vuestras presentaciones y muchas gracias por asistir a este simposio. Moitas grazas, Javier, tamén pola túa intervención. Puximos finalizar xa este simposio coa clausura institucional na que van intervir o presidente de Fegadace, Luciano Fernández, e o director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade da Consellería de Política Social, Fernando González Abeijón. Sen máis, deixo vos xa con Luciano, que vai intervir primeiro. Boa tarde, Luciano, gracias. Gracias, Irene. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Fernando. Moitas gracias por a túa presenza. Pois ben, chegamos ao final destas xornadas. Como decía o luns o decano da facultade, de xornadas, webinario, simposio sobre saúde oral e nanocerebral, o que no fondo é un intercambio de coñecemento. Quero, en primeiro lugar, agradecer aos panelistas, tanto os que interviron, as que interviron hoxe, como as do pasado luns, pola súa participación nestas xornadas e agradecerlles fundamentalmente a súa procura e a súa capacidade para poñer luz sobre algún destos múltiples bordos que a figura poliédrica do dano cerebral ten. Hai moitísimas cousas, moitísimas bandas que atacar no dano cerebral e a saúde oral e bucodental é unha delas. Moitísimas gracias por compartir con todos e todas nós dun xeito eminentemente profesional, pero sinxelo e próximo as vosas experiencias e coñecementos desde os vosos distintos perfís técnicos, clínicos e demais. Grazas tamén, obviamente, a todas as persoas que vos conectaches polo voso interés, polas ganas de formarvos, de adquirir coñecementos en beneficio, fundamentalmente, entendo que das persoas con dano cerebral e das súas familias. Pero teño que reconocer que todo isto non houbera sido posible sen a axuda e a implicación da Facultade de Medicina e Odontoloxía da Universidade de Santiago,
a cal quero expresarlle tamén o noso agradecemento e fundamentalmente a equipa de pacientes, da unidade de pacientes especiais representados polo doctor Pedro Diz, que estuvo con nos o luns pasado. Para todos eles, para todas as persoas, esos profesionais da facultade, noso máximo recoñecemento e agradecimento. Esta magnífica colaboración que eu espero e desexamos todos manter no tempo é moi importante para nós, para as familias e as persoas con dano cerebral. A importancia da saúde oral nas persoas con dano cerebral como un elemento máis de igual importancia que outros aspectos de saúde. Quedou perfectamente reflectido nas distintas intervencións. En este senso, pois, unímonos á reivindicación que o nos pasado fixo o doctor Diz para que os servicios que, como decía o como se dixo hoxe aquí, non son específicos desa unidade, pero que si os fan, pois podan estar ou podan prestarse máis aló do centro ou da propia unidade, que se podan acercar moito máis ás persoas ao longo do territorio, ao longo da comunidade autónoma, que podan estar moito máis preto das persoas que o necesiten. Sin máis, para rematar, pois agradecer ás administracións territoriais da Xunta, a Consellería de Sanidade e, por suposto, a Consellería de Política Social, que hoxe está aquí con nós, a Fernando, o noso director xeral, a súa presencia, coa solicitude de traballar na procura dunha mellor coordinación sociosanitaria, como se ten demostrado neste tipo de xornadas, na que as persoas sexan de verdade o centro de atención e a verdadeira razón de ser de todos os nosos esforzos. Sin máis, moitísimas gracias. Estaba prevista a intervención, temos connosco o director xeral de Discapacidade, Fernando González Abeijón, pero non vai ser posible oír o que nos quería contar por un problema técnico. Moitísimas grazas, de todos modos, por acompañarnos, quedámonos co dito por Luciano Fernández, o presidente de FEGADACE. Moitas grazas a todos e todas por participar. Lembro-vos que vos remitimos unha enquisa de avaliación que vos agradeceríamos moitísimo se podedes cubrir. Sen máis, boa tarde.